ves que tiene este patriarcado, el punching bag de la violencia social, mal acostumbrada a vivir el acoso sexual como normal. Esto es fatal, no es casual que de mi cuerpo yo no pueda disfrutar, lo quieren controlar. Esta fiesta que llevo dentro libero, cuando bailo no me hace falta amor porque yo me amo demasiado. No me hace falta de tu poder, el placer de romper las ataduras. Tu cintura sin censura, tu cintura sin censura, tu cintura sin censura. Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de y nos encanta estar a través de la televisión pública pampeana y saber también que si se perdieron algún capítulo nos pueden buscar en el canal de YouTube. Estamos abordando cuestiones que tienen que ver con el oeste de la provincia de La Pampa, pero ahora vamos a focalizar un poco más en las mujeres del oeste provincial. Así que como hacemos siempre vamos a salir a la calle. ¿Qué saben ustedes sobre este tema? ¿Nos escuchamos? Mujeres en el oeste de la provincia de La Pampa. ¿Vos de dónde sos? De La Maruja. Pero mirá, bueno, pasando el día. Están pasando el día. Sí, hermoso porque está re lindo el día y lleno. Bien, ¿vienen así cada tanto, se hacen una escapada No, un año que no veníamos, que fue en vacaciones, pasamos de pasada y hace un año que no ¿A veníamos. qué te dedicas en La Maruja? Yo soy ama de casa. Bien. ¿Y tenés amigas? ¿Cómo hacen las mujeres de por allá? ¿Cómo viven el día a día? Muy tranquilo y tengo amigas ahí a 2 casas de mi casa, las amigas de la infancia, Mirá. todas del jardín. No, es muy lindo, un pueblo muy lindo. Sí, sí. ¿Te gusta vivir ahí? ¿Te gustaría, vas a seguir ahí? Sí, sí. Acá Tengo de 36 paseo. años ahí y crecí ahí y pienso que también. El oeste, la gente que no conoce el oeste es como que se imagina una cosa, no sé, desértica, Sí. qué sé yo. ¿Es así o no? Y por ahí no tenés lo que tenés en la ciudad, pero es la tranquilidad. Bien. La tranquilidad, la libertad de los chicos de jugar todo el día y no, y saber que están bien ahí, tranquilos. También ahí. Sí. Hoy nos decía una chica, yo en el pueblo puedo ir tranquila, sin miedo, llegar a mi casa a cualquier hora, no pasa nada. Sí. Y eso vos también lo vivís así. La ciudad por ahí no puede dejar abierto, nosotros dejamos todo abierto, todo afuera. Los chicos van a la escuela, van y vienen solos caminando en bici, sabemos que están tranquilos y que es un pueblo muy tranquilo. Si tuvieras que pedirle algo al gobierno para La Maruja, ¿qué le pedimos? Para las mujeres de La Maruja. Bueno, para mí independencia, más independencia para la mujer, porque para la mujer no hay. Entonces, decir, bueno, me quedo porque tengo la libertad de hacer lo que yo quiera, de poner un emprendimiento, lo que uno quiera, más libertad para eso y más herramientas. Capacitaciones, Claro, por ejemplo. capacitaciones, una escuela pública para las mujeres, Ajá. que abra caminos, más camino a las mujeres. No es lo mismo vivir en la ciudad que en algún pueblo seguramente. ¿Sos de acá de Santa Rosa? Sí, de Santa Rosa. Bien. ¿Y has viajado a algunos otros pueblos de La Pampa? Sí, conozco bastantes pueblos. Bien. ¿Del oeste conoces? Santa Isabel. Mira, si vivieras en Santa Isabel, ¿te imaginas a qué te dedicarías? ¿Armarías grupos de amigas? ¿Cómo resolverías, digamos, el día a día? Sí, creo que sí. Aparte hay actividades, se pasa... Sí, sería fácil. Sería fácil. Sería fácil. Bien. Sí. ¿Por qué? Porque las localidades chicas es más fácil, ¿te parece? ¿Los vínculos? Se crean contenidos y se sostiene. Y creo que hay actividades para todo el día, para todo el tiempo, o sea, sí, creo. ¿Vos te imaginás a pleno en Santa Isabel, por ejemplo? Sí. En tu imaginación, ¿cómo es el oeste de La Pampa? ¿Cómo te imaginas que es? O si leíste algo, viste una foto o algo. No he visto. Nada, ni ahí. Inimaginable el oeste pampeano. Debe ser lindo. Bueno, ¿y acá cómo llevas la vida de mujer en Santa Rosa? Y viste, acá por ahí es distinto porque por ahí el trabajo son bastantes horas, por ahí una actividad ya no es tan, ¿cómo explicar? Bueno, que del gimnasio, la rutina te lleva a otras cosas. En un Como que pueblo, nos manejamos con otros tiempos, más a las Sí, corridas. Sí. Bueno, ¿conoces el oeste? No. Nada. No conozco nada. Hace 32 años que estoy acá y no conozco. ¿Y no has viajado por adentro de La Pampa? No. ¿Es una tarea pendiente o qué pasó? ¿No te Sí, interesa? muy probable porque hace poco me jubilé y bueno. Bien, ahí tenemos un planazo.
¿Sí? Y sí, yo digo, aprovechás la jubilación, el tiempo libre y te agarrás el mapa de La Pampa y arrancás, ¿o no? Él sí conoce porque él fue chofer y conoce todo eso, pero yo no. Bien. No tuve. ¿Y a qué te dedicas acá? Y en estos momentos amo de casa. Ama de casa. ¿Y hasta la jubilación también? Sí, trabajaba en la Secretaría de la Mujer. En la Secretaría de la Mujer. Bueno, entonces, ¿cómo te imaginás que viven las mujeres en el oeste de la provincia de La Pampa? Desde la Secretaría siempre se estuvo en comunicación y todas esas cosas. Así que no creo que esté muy alejado de todo esto. Bien, bien. Es importante, entonces, las políticas públicas que tengan en cuenta a todas las localidades y que tengan perspectiva de género. Sí, obvio que sí. Bien. Sí, sí, sí. Bueno, y justamente estábamos hablando de las mujeres que viven, por ejemplo, en el oeste de La Pampa. ¿Cómo te imaginas esa situación? Bueno, ahí desconozco totalmente, pero lo que me imagino es que no sé, me parece como que no hay el mismo, los mismos derechos y la misma cultura que tenemos por ahí, los avances, y no sé si tienen la misma equidad, las mismas oportunidades, creo que no. ¿Conoces el oeste de la provincia de La Pampa? No. No. ¿Otros pueblos de La Pampa? Sí. Bien. ¿Te parece que es lo mismo, las mismas dificultades para las mujeres si viven en una ciudad o si viven en un pueblo? ¿Varía, digamos, la cuestión geográfica para poder desarrollarnos como mujeres, emprender lo que queramos? Es todo lo mismo. Sí, todo lo mismo. No creo que tengamos las mismas oportunidades, obviamente también por la ubicación y porque bueno, las cuestiones personales de cada uno son diferentes, pero no conozco demasiado sobre el tema, pero creo, por lo que yo también he vivido, que no tenemos las mismas oportunidades. Allí estaban las voces de ustedes, la diversidad, el conocimiento, incluso por experiencia propia y personal. Pero bueno, ahora nos vamos a las teorías, a las investigaciones, así que quédense porque en el segundo bloque vamos a hablar con Leticia García. Ella es profesora en geografía, tiene especializaciones en varias temáticas, pero puntualmente hizo una tesis sobre las mujeres en el oeste. Así que buenísimo que pueda compartir sus conocimientos con nosotros. Quédense, breve pausa y ya volvemos con Leticia García. Cintura sin censura, tu cintura sin censura. Segundo bloque de donde nos metemos a ver qué sabemos y a aprender y a conocer un poco más sobre el oeste de la provincia de La Pampa, pero en particular sobre las mujeres en el oeste provincial. Recurrimos a una especialista en el tema. Ella misma se presenta. Bueno, soy Leticia García, soy profe en geografía. Soy feminista y formo parte del grupo de geógrafas feministas del sur. Bueno, me he formado en esta universidad, en la Universidad Nacional de La Pampa, y bueno, soy profesora en el Departamento de Geografía y también soy investigadora. El comienzo de este interés por el oeste, creo que gran parte del grupo que ingresa a la universidad en la década del 80 focalizó justamente el interés en el oeste, que era algo que no conocíamos viviendo en el este, y creo que siendo estudiante participo de un viaje, fines de los 80, mediados de los 80, donde ahí conozco algunas de las mujeres que en ese entonces no salían, ¿no? Si bien eran las responsables de todo lo que era la dinámica de la producción caprina, pero en general no las teníamos, digamos, disponibles para poder saludar, para poder dialogar. Así que siempre fue como un interés seguir pensando en estas dinámicas de la producción, de las productoras y los productores en el oeste de La Pampa. Y cuando volvemos con otro proyecto, finales de los 90, encuentro que esas mujeres no solamente salían, sino que estaban participando como presidentas de asociaciones de pequeñas productoras en el oeste de La Pampa.
Y eso fue en realidad estimulado por una política pública. En ese momento era el Programa Social Agropecuario, con créditos del Banco Mundial, Proinder, pero promocionó de alguna manera la dinámica asociativa y las mujeres salieron justamente a presidir. En algún momento, por ahí alguien dice, bueno, fue un acto fortuito, no fue tan fortuito, eran quienes podían escribir, eran las que podían manejar los tiempos de la producción, reproducción y de la participación. Y sobre todo representaban el ganado pequeño, eran pequeñas productoras, ¿no? Y en general estaba como dividida esa relación productiva entre que los varones producían el ganado mayor y ellas seguían con la producción fundamentalmente de las chivas. Y bueno, en ese camino fue sumamente rico el proceso, digamos, de dinámica, de representación, porque la verdad que cambiaban las cosas con la presidencia en manos de mujeres, ¿no? Y pasan los años, se desarticulan esos programas y viene otra política pública de la mano de la Secretaría de Agricultura Familiar y Campesina, que fue también promover de la mano de la economía popular, ¿no? Entonces me parece que esos estímulos de promocionar, reconocer el trabajo de la economía popular y trabajadores y trabajadoras de la economía popular, también estimuló estos procesos asociativos y bueno, y casualmente, o con otras mujeres, con otra generación, algunas de las hijas de aquella movida original que participó en las asociaciones, bueno, empezaron a participar en esta instancia, pero que es cooperativa, ¿no? Así que ese fue como un poco el nudo, digamos, de interés, de poder seguir un poco los itinerarios y la genealogía de estas mujeres que en los 80, bueno, digamos, recibían detrás de una ventana o detrás de la cortina de la puerta y de pronto estaban gestionando y presidiendo y, bueno, y generando todas estas dinámicas del proceso de organización colectiva en el oeste. Ante la pregunta si estas políticas públicas estimularon, digamos, la participación, yo creo que sí, pero siempre la política pública está mediada por agentes. No es lo mismo una política pública aplicada con alguien que tiene empatía, ¿no? Alguien que por ahí está pensando con otras lógicas. Y yo creo que las políticas colaboraron, pero sobre todo colaboraron agentes que tuvieron visión, que no tenían perspectiva de ninguna manera feminista, pero que sí empezaron a reconocer que las mujeres en principio eran las gestoras, ¿no?, de esa producción y que las necesitaban porque eran las que sabían cómo sanar, sabían cómo mejorar el rodeo. Entonces comienzan a ser las interlocutoras, ¿no? Creo que la política pública es un poco más allá de lo que se escribe, sino que también forma parte todo, digamos, este mecanismo de acción, digamos, pública en el territorio. Por eso agentes también forman parte de esa política pública. Yo creo que sí, que han estimulado fuertemente y, digamos, este proceso y sobre todo en las generaciones más jóvenes empiezan a advertir algunas cuestiones que sí tuvimos, al menos en las décadas pasadas, que fue esta protección de derechos en un sentido más amplio, ¿no? Entonces reconocer los abusos, reconocer las violencias, hay procesos de reconocimiento y que eso han sido fruto también de organizaciones sociales que han estimulado justamente políticas públicas, ¿no? Las políticas públicas en general vienen de la mano de la presión, ¿no es cierto?, que empiezan a generar grupos y grupas sociales. Si este proceso investigativo de los 20 años y de la entrada al oeste en los últimos 30 me cambió, sí me cambió la vida. Me cambió la vida eso y también el contacto o encontrarme con los feminismos. Fue como, me parece, fueron dos encuentros como en simultáneo porque no pude dejarlos a ninguno de los dos, ¿no? Y los feminismos
bueno, tienen esa condición de darnos herramientas en cuanto a la producción de conocimientos, pero también en la forma en que nos relacionamos y también en la forma que vivimos, ¿no? Entonces, con estas mujeres que me encuentro, digamos, hace muchos años, fuimos compartiendo, primero reconociéndonos en lugares diferentes, ¿no? Somos mujeres y somos diferentes. Portamos cuestiones que son diferenciales, pero maternamos, entonces fuimos acompañando incluso los crecimientos de nuestros hijos, fuimos envejeciendo juntas con algunas, ¿no? Entonces, sí, claro que ha sido un cambio. En algún momento tuve una ruptura personal que fue en el 2000, el principio del 2000, donde veía que las condiciones no cambiaban y me afectó profundamente y guardé todo, ¿no? Y de pronto cuando empezaron con esa participación en las asociaciones, fue para mí un proceso muy estimulante, muy interesante, y es como que volví y bueno, los contactos eran los mismos, o sea, seguimos teniendo contactos hasta el día de hoy con cada una de ellas. Alguna de las cuestiones que yo me preguntaba era qué cosas facilitaban los procesos, digamos, de generar ciertos equilibrios y cierta justicia, digamos, territorial y espacial, y cuáles obstaculizaban, ¿no? Y la verdad que yo vi un tiempo donde se generaron muchísimas cuestiones que estaban vinculadas con esto de empezar a reconocer las emociones, los sueños, las estrategias, digamos, que se ponían como deseantes, ¿no? Y eso fue en algún momento donde, bueno, se generaban estímulos para poder formarse en la agroecología, para poder viajar y formar parte de foros regionales, que eso para las mujeres en el oeste, salir del puesto, ir a una reunión, ser portadoras de la voz del lugar en foros, por ejemplo, nacionales, fue una cosa muy movilizante, no solamente para las propias mujeres, sino para los grupos familiares y para el contexto comunitario, ¿no? Y lo que vemos ahora con este parate es una parálisis, es como, bueno, este aquietamiento que tenemos en muchos otros lugares también, y la imposibilidad, ¿no? La imposibilidad de poder seguir gestionando esto. O sea, cuesta muchísimo conseguir el alimento balanceado, cuesta muchísimo seguir sosteniendo la movilidad, cuesta sostener hijos estudiando afuera. Entonces hay condiciones que sí van obstaculizando estos lugares que de por sí son de borde, ¿sí? Y tienen una condición de borde territorial, pero también un borde de género, ¿no? Las mujeres van siendo cada vez, digamos, más azotadas en estas cuestiones. Hay algunas cuestiones que el feminismo me permitió mirar, sobre todo el feminismo geográfico, y que era plantar un poco estos conocimientos desde el lugar, esto que lo conocemos como conocimiento situado, y sobre todo desmontar algunas cuestiones, ¿no? Entonces empezar a mirar en esas disrupciones, primero desnaturalizar las cuestiones en el oeste. Esa desnaturalización no solamente del oeste en sí, sino del campo social del oeste, ¿no? Porque siempre se piensa ese oeste deshabitado, lejano, que no llueve nunca, que es improductivo, ¿no? Hay esas imágenes que las tenemos por ahí desde el este. Y después de un campo que espera, siempre espera, ¿no? Entonces hay una construcción ahí elaborada acerca de que el oeste puede esperar, pero se espera la maestra que vaya al puesto, se espera el agua, porque dependen del agua que puedan llevar a los puestos, se espera la enfermera, la maestra, el panel solar, se espera que haya señal, se espera el acerdedo, se espera el maíz para alimentar las chivas, se esperan los rituales, digamos, de la naturaleza, se esperan que paran las chivas. Es un espacio de espera. Se esperan los créditos, se espera en su momento la tarjeta alimentaria, se espera el salario social, en su momento se llamaba salario social, se esperan muchas cosas, por eso
a mí me permitieron, digamos, esta perspectiva desde los feminismos que dialogan con las economías feministas, con la economía popular, con la economía de los cuidados, pensar también al interior de las políticas públicas desde ese contexto. En todo este proceso de investigación surge una apuesta, digamos, para pensar políticas públicas con perspectiva feminista, donde se rescatan todas las voces de estas mujeres que tienen que ver con respetar sus gestiones autónomas, eso incluye en la tarea productiva, en la reproductiva, los procesos organizativos. Bueno, esas apuestas en realidad no precisan tanto dinero, sí precisan reconocimiento fundamental, ¿no? Sin censura, cintura sin censura. Hoy escuchamos a una docente investigadora feminista de nuestra universidad pública que dedicó su tiempo y su trabajo a escuchar y a visibilizar a una de las mujeres del oeste de la provincia de La Pampa. La geógrafa Leticia García cerró este año 2025 con su etapa laboral y nos dejó una tesis amorosa a la cual tituló Territorio, Estrategias de Vida de Mujeres Rurales y Políticas Públicas en el Oeste Pampeano. Allí, una de las primeras páginas en este extenso trabajo, Leticia se detiene en la escucha respetuosa de una de las puesteras que ha transcurrido toda su vida en ese lugar del borde. Y les queremos compartir un pedacito de ese registro e invitarles incluso a que lean la tesis de manera completa. Tal vez no sea suficiente, pero es una manera de acercarnos a una realidad que nos sigue quedando muy lejana, sobre todo a las personas que no vivimos en el oeste de la provincia de La Pampa. Y esto es lo que dice su trabajo. Cuando llegamos al puesto San Antonio en el año 2002, de Orfidia tenía 73 años. Por su vida pasaron 15 embarazos, culminaron en 15 nacimientos que habitaron el mismo cuerpo que solo paraba de trabajar para parir. Las condiciones de extrema vulnerabilidad las compartía todo el grupo familiar. De Orfidia y Edisto estaban solos en el puesto, recibían ayuda de uno de sus sobrinos en lo que eran las cuestiones del rodeo caprino y él cantaba coplas. Ella añoraba a su familia y presentaba una quebradura en un brazo que le impedía incluso realizar algunas de las tareas. Tuvo 15 hijos, 10 vivos y 5 muertos de chiquitos, todos en el puesto, menos uno que dice tuvo que parir en el pueblo. Para tenerlos me atendía una cuñada y el viejo nomás hacía todo, llegaba la fecha y estaba todo preparado. Y cuando se enfermaban, les pregunta Leticia, y nos atendíamos así nomás nosotros con remedios caseros. ¿Tuvieron algún caso grave? Sí, los que se nos enfermaron así, a nosotros se nos murieron. Se enfermaron y quedaron así nomás. Todos murieron de lo mismo, mire. Hay una bronquitis capilar, eran chiquitos, poco de nacidos, y la última era una nena. Se murió de risa, pobrecita. De Orfidia murió 2 años después, pasaron 2 décadas. El acceso a la atención sanitaria cambió, con mayor impacto en los centros urbanos, el Centro Asistencial del Algarrobo del Águila y la posta sanitaria de Árbol de la Esperanza prestan ambos atención ambulatoria, y el de Santa Isabel amplía el servicio preventivo a la atención primaria y cuenta con camas para internación. Hoy los partos en general son asistidos en el Hospital de Victorica y en el de Santa Isabel si es una urgencia, ya que por disposición del Ministerio de Salud de la provincia se requiere equipamiento específico para este tipo de atención. En la actualidad, la situación de las mujeres en los puestos tiene otras aristas. En el transcurso de los últimos 20 años hemos visto cambios en las prácticas de movilidad y de trabajo extrapredial de las familias del oeste. En los relevamientos realizados entre 2017 y 2019 y el año en curso constatamos la permanencia de mujeres en los puestos. La mayoría son adultas, algunas de ellas viudas.
no siempre en compañía de algún familiar. Ellas combinan el trabajo del puesto, con la elaboración de productos propios que venden en el pueblo, con el ingreso del trabajo urbano de alguno de sus hijos o hijas, pero el lugar de resistencia familiar permanente es el del puesto. Bueno, nos vamos a encontrar en el próximo programa. Este era simplemente un pedacito de esa tesis de Leticia García. Pero antes, como lo hacemos siempre, les vamos a dejar con un video cortito que muestra cómo se organizan las mujeres del oeste pampeano en lo que se llama Comunidad de Santa Isabel. Es una pequeña muestra para que ustedes, si quieren, sigan buscando este material y se interioricen y sigamos aprendiendo un poco más entre todos. Hasta la próxima semana. La mayoría de los compañeros son pequeños productores, que los pequeños productores son los que tienen 5 o 6 caballos y tienen 80, 70 cabras, que de eso es de lo que viven y de lo que ellos pueden sustentar a cada familia.